pues ya hoy nuestra última sesión de este curso de corta duración, pues en el cual hemos tenido pues, la posibilidad de conversar sobre algunas cuestiones que pues, me parecen centrales para pensar la sexualidad en la actualidad, en el mundo contemporáneo. Han sido sobre todo incitaciones a pensar. Difícilmente hemos abarcado de manera exhaustiva los temas, no hemos sacado grandes conclusiones, no hemos cerrado, ¿no? Pues porque yo creo que también justamente en un espíritu muy de la teoría queer es importante evitar como estos ejercicios de clausura, de cierre, pues porque el mundo digamos que no lo podemos agotar, ¿no? Y estos son pistas que pues no sabemos, algunos temas son más novedosos que otros, pero definitivamente considero que son, que nos permiten seguir algunas líneas interesantes para pensar pues, la sexualidad. Esta última sesión se llama El futuro y la infancia, la imaginación política. Pues digamos que pues hoy espero, como he tratado de hacer en las sesiones anteriores, poder hilar, poder conectar algunas cuestiones del tema de hoy con otras que ya hemos señalado a lo largo de este mini curso. Tenemos entonces tres partes en las que pues, les propongo que organicemos la sesión de hoy. Una introducción, que es la despedida, una introducción para finalizar, un simulacro de cierre, podemos llamarlo así. Una segunda parte que denominaré, pues, que denominé la infancia, siguiendo una reflexión que inicié pues hace algún tiempo en una nota que escribí para un medio online que se llamaba La infancia como símbolo y moneda de cambio. Entonces quiero retomar un poco esta cuestión de la infancia como símbolo para ver qué nos permite entender sobre la política y esas conexiones entre política y sexualidad actualmente. Y por último, pues hablaremos sobre el futuro. La idea es que discutamos algunas cuestiones sobre el futuro y que pensemos cuál puede ser nuestra postura frente al futuro. Si ya estamos pensando no solo en una práctica académica de producir conocimiento, sino en una práctica académica crítica que le apunta a la transformación del mundo en que vivimos. Entonces es pensar el futuro desde la promesa, ¿sí? O desde la interrupción de ese futuro, que es la apuesta a la que nos convoca Lee Edelman en el texto que leímos para hoy. Bueno, entonces, pues a lo largo de este minicurso hemos hablado sobre la producción de geografías sexuales y de género, sobre cómo podemos pensar, narrar, analizar, interrogar la nación en clave queer. Y pues hay un concepto subsidiario de la nación, o más bien que le hemos dado un abordaje subsidiario porque no es subsidiario en sí mismo, que es el de ciudadanía, ¿no? Cómo pensar la sexualidad, de qué manera la sexualidad entreteje, participa en la producción de la nación y de ciudadanías, cómo podemos pensar la regulación de la sexualidad en el mundo contemporáneo, ¿no? En un mundo, pues que este fue el tema que abordamos en la sesión pasada, un mundo en el que pues está marcado por la expansión del neoliberalismo, ya sea como proyecto económico, también como proyecto cultural, en donde nos encontramos también con prácticas de securitización que tocamos brevemente la sesión pasada y la sesión antepasada, relacionadas no solamente con los procesos migratorios, sino también con aquello que va emergiendo al interior de cada país como un problema de seguridad, aquello que los estados codifican, reconocen como problemas de seguridad que no son de índole militar y que tienen una dimensión sexual. Y al mismo tiempo, pues en este panorama que es un poco, puede parecer un poco desalentador, un poco oscuro, nos encontramos con este boom de los derechos LGBTIQ+, esta proliferación de discursos que celebran la diversidad sexual y de géneros,
y que vimos en la sesión pasada, es importante interrogarlos críticamente, pensar un poco de qué manera esos discursos celebratorios de la diversidad sexual pueden participar de formas heteronormativas, pueden apoyar la misma heteronormatividad, una heteronormatividad blanca, una heteronormatividad liberal, excluyente a partir de distintos ejes. Es un mundo, es un mundo complejo, de ninguna forma pretendo como agotar las características del mundo en el que vivimos con estas pistas y con estas señas de contexto que hemos tocado, pero sí es, digamos que pensar un poco la sexualidad más allá de la sexualidad o la sexualidad en clave, en relación, en imbricación con lo político, lo económico, lo cultural, en distintos ámbitos. El último tema, pues entonces, que nos convoca hoy sería el de la imaginación política, ¿no? Y con este tema de la imaginación política, pues quisiera que este cierre del curso tocara una cuestión que es de mucha importancia, incluso de mucha gravedad, si se quiere, que tiene que ver, como les decía, con el futuro, ¿no? Y para, siguiendo un poco el gesto de Lee Edelman en el texto que leímos para hoy, el del futuro es una cosa de niños, pues les propongo que empecemos a hablar sobre la figura del niño, el niño con N mayúscula, para tratar de pensar todas estas cuestiones relacionadas con el futuro. Vamos a diferencia de otras de las sesiones pasadas, les propongo que no partamos de una serie de planteamientos teóricos para aterrizarlos en cuestiones concretas, prácticas, visibles de la vida cotidiana, sino que hoy partamos de unos casos muy concretos pues, que traje para ustedes, que permiten pensar esa relación con la infancia, la sexualidad y la política del contexto que me es más familiar, el contexto colombiano, pero pues como siempre les invito a que si quieren compartir algo de Brasil, de sus propios contextos cotidianos, pues lo hagan. Bueno, entonces, el niño, el niño con N mayúscula, el niño en masculino, además, y en singular, es una figura que pese a su transparencia, ¿sí? Eh, guarda ciertas características enigmáticas en la política contemporánea. Si no enigmáticas, podemos decir que no es una figura tan transparente como pretenden mostrarnos los discursos de distintos grupos, partidos políticos, gobernantes, que toman este referente, que usan este significante niño o infancia o sus equivalentes para cuestionar algunos temas, algunos problemas centrales relacionados con la organización social y la sexualidad. Entonces, pues les voy a contar un poco como algunas historias muy breves, ¿no? La primera, pues, es la de Sergio Urrego. Sergio Urrego, él fue un joven que en 2014 se suicidó en Bogotá debido al matoneo, al bullying homofóbico del que era víctima en el colegio. Él fue a una azotea, a una terraza de un centro comercial en agosto de ese año, hace ya 7 años largos, y se lanzó desde la azotea. Él, pues el bullying homofóbico del cual era víctima, a diferencia de otros colegios, otras escuelas, no era propiciado principalmente por sus compañeros y compañeras, sino por las directivas del colegio, concretamente por la rectora y por otras figuras de autoridad del colegio donde él estudiaba, entre ellas la psicóloga. Sergio, él tenía como pareja a otro chico del colegio y ante la relación que Sergio y su pareja tenían, que expresaban públicamente allí en el colegio, en la escuela, las directivas incitaron a los padres del otro menor a que denunciaran penalmente a Sergio Urrego por agresiones sexuales, a pesar de que en ningún momento hubo algún tipo de violencia implicada en la relación entre estos dos adolescentes. Esto sumado a otra serie de prácticas
políticas de persecución y de matoneo, pues llevaron entonces a Sergio Urrego a que se quitara la vida. Y una vez esto ocurrió, una vez Sergio Urrego se suicida, empiezan a debatirse públicamente este caso en Colombia con mucha intensidad. Se empiezan a buscar responsables. También los presuntos y presuntas responsables empiezan a lavarse las manos, a tratar de achacarle al joven una serie de rasgos de personalidad que lo habrían empujado al suicidio, en lugar de señalar estas relaciones de poder y de violencia que se ejercían permanentemente contra él en el contexto del colegio, en el contexto de la escuela. La rectora del colegio, por ejemplo, aquella que junto con la psicóloga incitó a los padres del otro menor a que lo denunciaran penalmente, manifestó públicamente que ella no lo había discriminado nunca, que ella no había ejercido ningún tipo de violencia, que lo que pasa es que la gente opinaba, pues, la gente de las redes sociales, en los medios de comunicación, opinaban sin conocer a Sergio y que ella, que había conocido a Sergio, sabía que él, abro comillas, estaba enamorado de la muerte, o era un enamorado de la muerte, ¿sí? Es decir, sugirió que él ya antes de entrar al colegio, como un rasgo de personalidad de él, como una característica propia de su subjetividad, eh, él tenía una tendencia al suicidio, tenía una tendencia hacia la muerte. Sí, Cleverson, la violencia continúa incluso después de la muerte. Se sigue revictimizando a las víctimas incluso cuando ya han fallecido. Este caso supuso la apertura de una investigación penal que condujo la Fiscalía General de la Nación y paralelamente, repito, dado el alcance, dada la importancia, dada la visibilidad que tuvo este caso, eh, la Corte Constitucional de Colombia, que es uno de los máximos tribunales del país, encargado de velar que la Constitución se cumpla a cabalidad, la Corte Constitucional ratificó que Sergio Urrego había sido víctima de discriminación y le ordenó al Ministerio de Educación Nacional que revisara los manuales de convivencia de todos los colegios del país. ¿Con qué propósito? La Corte Constitucional parte de la premisa verdadera, o sea, que resultó cierta, de que en los manuales de convivencia, en estos códigos de comportamiento, en estos acuerdos de comportamiento que supuestamente establecen padres de familia, docentes y otros actores de la comunidad educativa, esos manuales de convivencia reproducen con mucha frecuencia la homofobia y la transfobia. De modo que la Corte le da esta orden al Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación se pone a hacer esta tarea, se pone en esta tarea, ¿no? Para ello, pues el Ministerio de Educación básicamente diseñó un instrumento que le permitía a cada colegio hacer un examen de su propio manual de convivencia e identificar contenido que pudiera ser homofóbico, transfóbico e incluso sexista. En ese entonces, quien era la ministra de Educación, Gina Parodi, era reconocida en el país por ser una ministra, una mujer lesbiana, ¿sí? Una figura lesbiana pues, pública muy importante de la política, ¿no? Y esto suscitó un manto de dudas sobre la imparcialidad con la que ella supuestamente iba a abordar este problema de la homofobia y la transfobia. Manto de duda, pues que estaba presente en grupos conservadores, no solo del partido político conservador, sino conservadores de órdenes sexuales y de género, que empezaron a circular el rumor de que la ministra de Educación y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos estaban promoviendo o querían promover la ideología de género, la llamada ideología de género, entre comillas, aquí en el país. El Ministerio de Educación, entonces, para avanzar en esta tarea, suscribió además un convenio con 3 agencias del Sistema de Naciones Unidas, UNICEF, UNFPA y PNUD,
Pues UNICEF es una agencia de Naciones Unidas muy reconocida en el trabajo en torno a la educación y con menores de edad. Es una agencia que tiene, pues como ustedes saben, tiene mucha legitimidad, ¿no? Y la idea era que entre el ministerio y estas agencias de la ONU crearan herramientas institucionales educativas que le permitieran a los niños, las niñas, las niñas ejercer plenamente su ciudadanía. De modo que en este convenio eh, terminan articulándose otro tipo de organizaciones, entre ellos la Fundación Sergio Urrego, fundada por la mamá de Sergio Urrego después del suicidio de él para luchar contra la homofobia, algunas organizaciones LGBT y la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional, que es también un centro pues, prestigioso, muy reconocido de producción de conocimiento sobre género y sexualidad. Entonces, la Universidad Nacional, a través de la Escuela de Estudios de Género, estas organizaciones LGBT, Ministerio de Educación y estas agencias de Naciones Unidas empiezan a trabajar en un material, en este caso concreto, una cartilla, no sé cómo se diga cartilla en portugués, pero bueno, yo creo que el sentido de pronto lo pueden entender por el contexto. Un documento, un texto que le permitiera a los docentes, porque era un texto, un material pedagógico dirigido a docentes, que les permitiera a ellos y a ellas pues, propiciar un ambiente más incluyente de distintas formas de experimentar y de vivir la sexualidad y distintas corporalidades, ¿no? Cuando se supo que estaban elaborando este material pedagógico, empezó a circular en redes sociales esta imagen, o bueno, imágenes alusivas más bien a este cómic que se llama In Bed with David and Jonathan, que es un cómic homoerótico belga de Tom Bowden. Ah, ok, Cleverson, gracias, que puede ser cartilla también. Ok. Este pues era un cómic en donde se representan, es un cómic donde se representan eh, hombres adultos del mismo sexo género teniendo relaciones sexuales en disposiciones románticas, amorosas, pasionales, etcétera, etcétera. En redes sociales aquí en Colombia entonces empieza a circular imágenes de este cómic y lo que dicen las personas que la circulan en redes sociales es que esa es la cartilla, ese es el material con el que el Ministerio de Educación pretende imponer una ideología gay, un modo de vida gay, un estilo de vida gay a los menores de edad, ¿no? El material que en realidad estaba desarrollando el Ministerio de Educación con estos otros actores no ni siquiera había salido públicamente cuando ya estaban circulando este tipo de imágenes. Esto, pues como ustedes se imaginarán, generó el rechazo por parte de padres de familia, pastores evangélicos, sacerdotes y jerarcas de la Iglesia Católica, quienes al unísono empezaron a afirmar que los colegios estaban siendo colonizados por un estilo de vida gay promovido por el Ministerio de Educación. Recordemos que la ministra desde entonces es una mujer lesbiana, ciertamente. Los mismos, sí, suelen ser los mismos. Entonces, en el nombre de el bien supremo de los niños, invocando la protección de los niños, estos grupos conservadores le exigen al gobierno de Juan Manuel Santos, el presidente de entonces, que retire el material y que pare, que le ponga fin a todo intento de implementar la ideología de género que estaba llevando a cabo su gobierno. Juan Manuel Santos, ante la presión, se reunió con obispos, se reunió con pastores, se reunió con muchas personas que pueden tener un peso en el Congreso, así no tengan participación directa en el Congreso, pues hay bancada religiosa en el Congreso y pueden tener, digamos que un efecto en la opinión de los legisladores católicos y cristianos. Santos se reúne con ellos
y sin cuestionar el uso de este término ideología de género, sin siquiera someter a debate que estas medidas que estaba implementando el gobierno buscaban era justamente salvar vidas, porque de eso se trataba, evitar que casos como los de Sergio Urrego volvieran a ocurrir, ¿no? Juan Manuel Santos dice, ordena que se retire la cartilla y que este trabajo que venía adelantando el Ministerio de Educación para hacer que los colegios fueran menos homofóbicos y menos transfóbicos, obliga a que esto se detenga, ¿no? Cabe señalar como pues otros elementos del contexto que pueden parecer no tan importantes, pero que yo creo que nos pueden hacer una idea del impacto que tuvo este debate aquí y de algunas de sus ramificaciones. Antes de que Juan Manuel Santos ordenara la retirada de la cartilla de todo este trabajo, ya había, y cuando el ministerio estaba implementando esta encuesta para que los mismos colegios identificaran si había contenido homofóbico o transfóbico en sus manuales de convivencia, apareció una empresa que le ofrecía a los colegios privados resolverles el problema de los manuales de convivencia. Básicamente, se comprometía esta empresa a que si algún colegio tenía algún contenido discriminatorio, por ejemplo, que se prohibieran expresiones de afecto homoeróticas, eh, no explícitas, tomarse de la mano, darse un beso, tener una pareja, ¿no? Si los manuales de convivencia tenían algunos de estos elementos discriminatorios, esta empresa se comprometía a hacer una revisión de los manuales de convivencia y a redactarlos de forma tal que este contenido explícito desapareciera, pero pues dejando ahí un margen de acción para los colegios. Es decir, explícitamente se sacaría del texto el contenido discriminatorio, pero eso de alguna forma no garantizaba que esas prácticas discriminatorias se fueran a erradicar o que no se pudiera interpretar el manual de convivencia de forma tal que legitimara prácticas discriminatorias dentro del colegio. Esta empresa que ofrecía este servicio, pues el servicio que ofrecía es ilegal porque los manuales de convivencia no pueden ser redactados por un tercero, tienen que ser acordados, tiene que haber un consenso por parte de los miembros de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que señalan las leyes colombianas al respecto. Entonces, ya de por sí, este servicio que estaba ofreciendo el colegio era ilegal, perdón, ¿no? Luego se supo, además, que el fundador de esta empresa se encontraba en la cárcel pagando una pena por haber violado a una menor de 14 años. Es decir, aquí nos encontramos ante un niño o ante una infancia duplicada, desdoblada en alguna medida, ¿no? Esos niños, niñas que son víctimas de violencia homofóbica, transfóbica y distinta índole racista, clasista también en los colegios, ¿sí? Y que ante su sufrimiento terminan algunas veces quitándose la vida, como el caso de Sergio Urrego, ¿no? Y esta otra figura sobre la que todo el mundo habla, sobre la que los políticos, las iglesias, entre otros actores hablan, llamado también niño, o niños o infancia, que pareciera tener muy poco que ver con estos niños concretos, con estos niños de carne y hueso, que son los que sufren este tipo de violencia. Es decir, en nombre de la protección del niño, se puede victimizar al niño. En nombre de la protección del niño, se pueden legitimar violencias homofóbicas y transfóbicas contra el niño o contra los niños, ¿no? Por esa misma época, y esto creo que yo lo había comentado en una sesión anterior, el gobierno colombiano se encontraba negociando pues, los acuerdos de paz con las FARC en La Habana, Cuba. Y uno de los logros en este proceso de negociación fue el reconocimiento de las personas LGBTIQ+, como víctimas sistemáticas del conflicto armado. Es decir, se trataba de reconocer públicamente que las personas LGBTIQ+, no habían sido
víctimas accidentales de acciones armadas de grupos insurgentes o del Estado, sino que habían sido perfiladas, que habían sido muchas veces tomadas como un objetivo, que sobre ellas se habían llevado a cabo violencias sistemáticas. No les voy a describir aquí, pero violencias que claramente aterrizaban en sus cuerpos y fueron violencias muy simbólicas, violencias que, este tipo de violencias que se ejercían en sus cuerpos, más o menos hablaban, gritaban qué era lo que estaba mal con esos cuerpos desde la perspectiva de estos grupos armados. Entonces se reconoce a las personas LGBTIQ+, como víctimas del conflicto armado, ¿no? Y ante esto, ante esto y ante una serie de cosas que venían ocurriendo en el país desde hace años, por ejemplo, avances relacionados con el matrimonio igualitario, eh, otro tipo de derechos concedidos a parejas del mismo sexo, etcétera, 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 pues estas organizaciones que hablan en nombre de los niños y de la protección de los niños señalan que en los acuerdos de paz con las FARC, el gobierno y la guerrilla estaban negociando el modelo de familia de Colombia, que iban a acabar con la familia heterosexual y que iban a imponer la homosexualidad entre los y las menores de edad, ¿no? Conectado en esto también con un lobby gay internacional, pues que es, no sé, como una elaboración que no es original de Colombia, que ha circulado en muchos países, simplemente aquí se hizo eco de ese miedo a un supuesto lobby gay que se habría tomado la ONU, se habría apoderado de la ONU y de otros organismos internacionales para imponer lo que consideraban la dictadura gay. Entonces, en todo esto, pues también se empieza a discutir y se empieza a haber acusaciones de que la ideología de género está codificada en los acuerdos de paz con los FARC, ¿no? Y pues, bueno, como ustedes saben, yo lo había mencionado, tiempo después, cuando se van a ratificar estos acuerdos con el gobierno, eh, pues perdimos la ratificación de los acuerdos, perdimos esa votación, quienes votamos a favor de un cese eh, negociado al conflicto armado, perdimos la votación y ganó una mayoría que abogaba por la guerra como una forma de acabar con el conflicto armado colombiano. Bueno, pero pues digamos que esta centralidad que pueden tener las menores de edad, ¿no? No es nada nuevo en estos discursos políticos. Aquí tenemos pues una imagen de un meme, yo no sé si qué tanto haya circulado en Brasil, que se conoce popularmente aquí como el feto ingeniero, en donde muestra pues a un feto con un letrero que dice que quiere ser ingeniero, es decir, se le atribuye una subjetividad a ese feto, se le atribuye, se lo antropomorfiza, ¿sí? Se lo reviste de la calidad de persona jurídica, con deseo, con voluntad, etcétera, 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 ¿no? También nos encontramos esta figura de la izquierda. Yo la tomé en una marcha LGBT aquí en Bogotá, más o menos en el año 2002-2003. Y es que por la avenida que seguía la marcha LGBT, aparecieron ese fin de semana unos carteles como este que se manifestaban en contra de reconocimiento de derechos a personas LGBTIQ+. Esto no es nada nuevo, ¿no? Pero esta vez, digamos que me llama la atención un poco esta imagen, ¿no? Esta imagen, pues no solo retoma a niños y a niñas, sino que de alguna forma los representa de una manera monstruosa. ¿Monstruosa en qué sentido? En que toma partes del cuerpo de un cuerpo y los mezcla con otras partes del cuerpo de otro cuerpo, ¿no? Entonces, son dos cruces los que se hacen allí. A la foto de un hombre musculoso se le pone la cabeza de una niña, a la foto de una mujer se le pone la cabeza de un niño. Tenemos un cruce de género, pero también tenemos un cruce de edad, ¿no? Es decir, son cuerpos monstruosos, repito, eh,
cuya monstruosidad estriba no solo en su no, no solo en no encajar en la normativa heterosexual, ¿sí? En una normativa cis heterosexual, sino además en combinar dos elementos que como sociedades nos hemos esforzado en separar desde hace mucho tiempo en relación con la sexualidad, que es el mundo de los niños y el mundo de los adultos, ¿no? Sabemos que, claro, estos límites, digamos que son distintos en cada país, pero muchas veces, con mucha frecuencia, hay casi que un pánico moral, ¿no? En torno a toda figura adulta que puede incursionar en el mundo de los niños, en los espacios de los niños, en los parques, en los colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Figuras adultas a las que se les atribuye automáticamente, eh, pues se las connota automáticamente como abusadoras sexuales, ¿no? De menores, ¿no? Cuando digo pánico moral, no estoy negando las violencias que se ejercen, las violencias sexuales que se ejercen contra menores de edad, para nada. Reconozco, por supuesto, que este tipo de violencias existen, pero señalo como muchas veces este miedo a la violencia sexual hacia los menores es utilizado con el fin de suscitar respuestas emocionales por parte de las personas, como es este caso de distintos sectores de la sociedad civil, como es este caso, ¿no? Para generar rechazo, generar aversión frente a ciertos tipos de cuestiones, en este caso como reconocimiento de derechos, y muchas veces también para demandar la participación de un Estado que tenga mano dura, un Estado que castigue, que no deje este tipo de delitos sin ser castigados, ¿no? Es lo que Roger Lancaster denomina pánico sexual, ¿no? Y cómo el pánico sexual ayuda a construir un Estado punitivo, ¿no? Bueno, entonces son figuras monstruosas estas que nos encontramos aquí. Y pues bueno, aquí abajo señala el cartel: es natural ver a tus hijos así. Por la preservación de los valores morales, pronunciémonos en contra de las manifestaciones homosexuales. Familia y nación contra la antinatura. Aquí hay un texto más pequeño que es ilegible en este caso, no se alcanza a leer bien. ¿Tá? Entonces, nos encontramos que existe toda una simbología, y aquí podríamos encontrar más y más casos, o sea, para que no parezcan simplemente casos fortuitos, sino para que pensemos en el carácter sistemático de esto. Pensemos también pues aquí en Colombia, en Bogotá, en el año 2006, hubo una marcha que se manifestaba simultáneamente contra la despenalización del aborto. El aborto fue despenalizado en Colombia en 2006 en tres causales, y simultáneamente contra todas las medidas que tomaran los gobiernos para transformar las violencias contra personas LGBTIQ+. Era una misma marcha que se manifestaba entonces en contra de la despenalización del aborto y en contra de los derechos y de las personas LGBTIQ+ en sí mismas, y también enarbolaban esta figura de el bien supremo de los niños, ¿no? Como legitimación para pues, su discurso de odio. Entonces, tenemos toda una serie, repito, toda una simbología, hay toda una producción discursiva al respecto que se nutre en buena medida de discursos religiosos, pero no solo de discursos religiosos. Aquí tendríamos que hacer como el ejercicio de examinar con claridad qué representaciones obedecen a qué tipo de discursos allí sobre el menor que debe ser protegido. En todo caso, esta producción discursiva sobre el infante, sobre el no nacido, sobre el naciturus, ¿no? Nos habla al mismo tiempo del futuro, ¿no? Y de un futuro apocalíptico, un futuro de destrucción, un futuro de monstruosidad o un futuro de muerte, ¿no? En una investigación que estamos llevando a cabo una colega y yo, la antropóloga Claudia Rivera Amarillo y yo, sobre la producción académica antigénero, que utiliza también este sintagma de la ideología de género, publicaciones
que circulan en revistas académicas reconocidas, ¿no? Digamos que desde allí también se hace un activismo antigénero. Eh, nos encontramos también con la reiteración de parte de esta simbología, ¿no? Un futuro apocalíptico, una destrucción y dos de las disciplinas que veíamos que más nutrían esta imaginación apocalíptica eran la filosofía y el derecho, publicaciones iberoamericanas de España y de algunos países de América Latina. Encontramos que estos artículos producidos desde la filosofía anunciaban un futuro, o lo que señalaban era que estaba teniendo lugar una revolución antropológica. Este es un término que ha utilizado varias veces el Vaticano para referirse a las luchas de las mujeres, por los derechos de las mujeres y a las luchas por los derechos LGBTIQ+, que estaba teniendo lugar una revolución antropológica que iba a desdibujar la naturaleza misma del ser humano, ¿no? La iglesia habla y pues bueno, digamos que la iglesia y también algunos filósofos que hacen eco de los argumentos de la iglesia hablan de una esencia del ser humano que es necesariamente, que tenemos que entenderla a partir de la diferencia sexual, ¿no? Entonces esto digamos que no es nada nuevo para nosotros y para nosotros, ¿no? Y lo que señalan esta producción filosófica es que estos reconocimientos de derechos, el uso del lenguaje inclusivo, de utilizar pronombres neutros, por ejemplo, eh, el acceso a procesos, a terapias de afirmación de género en personas transgénero y la despenalización del aborto, entre otros aspectos, van a destruir lo humano, ¿sí? Van a desdibujar su naturaleza completamente, esa naturaleza diádica, ¿no? De hombre y mujer, ¿no? Y van a acabar, van a destruir la humanidad misma. De pronto no a destruirla en términos biológicos, ¿sí? O sea, no va a ser como una suerte de epidemia, pues no es lo que estos filósofos anuncian, una suerte de epidemia que acabe con la humanidad, como en algún momento se señaló que iba a ocurrir, por ejemplo, con el VIH, con el VIH-Sida, y como recordemos también, se ha dicho que, que es la causa del COVID, ¿no? Algunos líderes religiosos, políticos de distintos países han señalado que la pandemia de COVID-19 tiene que ver con los derechos al matrimonio igualitario y a la adopción por parte de parejas del mismo sexo, ¿no? Recientemente, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, justificó ya incluso la invasión a Ucrania, diciendo que Ucrania le habría abierto la puerta al Gay Pride y que estos eran consecuencias de todo esto, toda la catástrofe que estaba viviendo Ucrania. Pero bueno, entonces no se trata de una destrucción de lo humano en términos biológicos, ¿sí? Sino una destrucción de lo humano en cuanto a su ser, ¿sí? Es la perdición de lo humano, que muchas veces, aunque nos suene mucho un discurso religioso católico, fácilmente puede ser expresada en un lenguaje que no menciona directamente a Dios, ¿no? Que reemplaza a Dios por la naturaleza y que de ninguna manera aparece así como un discurso religioso, ¿no? En el caso del derecho también encontramos esta simbología apocalíptica y aquí ya estos autores y autoras que hablan sobre la colonización ideológica de la ideología de género, de la llamada ideología de género, señalan esta vez que lo que se va a destruir no es lo humano, que es un objeto más filosófico, incluso antropológico, sino el pueblo, la figura del pueblo. Es decir, aquí la destrucción es del orden político, ¿no? Señalan que la familia va a entrar en contradicción con otro tipo de instituciones que funcionan orgánicamente en los ordenamientos jurídicos de los países, ¿no? Esto a raíz de que van a chocar a raíz de esta, entre comillas, imposición ideológica, ¿no? Y señalan algunas veces que se van a homosexualizar los menores, que se va a promover la zoofilia, o digamos que otro tipo de prácticas que incluso si no son ilegales despiertan el rechazo por parte de la gente,
pero sobre todo aquí lo que anticipan es la destrucción política de las sociedades, ¿no? En un caso es la destrucción de lo humano, en otro caso es la destrucción política, sí, la destrucción del pueblo, ¿no? De modo que la salvaguarda de los menores se convierte en este caso en la garantía de que los seres humanos van a seguir existiendo en tantos seres humanos, no en tanto monstruos, y que las sociedades, los pueblos, los países van a poder seguir ejerciendo esa relación de soberanía sobre sí mismo. Menciono un par de casos más y ya cierro con esto para pensar esta figura del niño y ver cómo nos conecta, o de los niños o de la infancia, y ver cómo nos conecta con el futuro, ¿no? Eh, el año pasado, aquí en Colombia, eh, pues que desde hace un par de años el debate sobre la despenalización del aborto aquí en Colombia se ha reactivado porque, bueno, no sé si lo sepan, pero hace un mes aproximadamente, la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. Eh, este fallo de la Corte Constitucional pues, lo antecede un debate largo sobre el tema, de nuevo, ¿no? El año pasado hubo un momento en el que era común ver manifestaciones anti-despenalización del aborto en las calles, pinturas en las paredes, bueno, digamos que una circulación también de ciertos elementos, de ciertos símbolos asociados a la protección del menor, algo que ha sido respaldado por el gobierno colombiano, por el actual gobierno colombiano, que es un gobierno de derecha y que se pronunció en contra de la despenalización del aborto por parte de la Corte Constitucional este año, al mismo tiempo que el gobierno y el partido del gobierno, el Centro Democrático, defendían o atacaban más bien la despenalización del aborto, señalando la importancia de defender a los menores de edad. Al mismo tiempo, el ejército colombiano bombardeó eh, a menores de edad. A menores de edad durante operativos que tenían el propósito de pues, asesinar a grupos guerrilleros y disidencias de las FARC que se desmovilizaron, pero pues bueno, hubo digamos que unos grupos dentro de las FARC que se volvieron a armar como grupos guerrilleros. En todo esto, y grupos armados ilegales de otro tipo, pero bueno, en todo esto hubo un bombardeo que mató a varios menores de edad, ¿no? Y no fue el único. Ha habido otro, y ahorita me falla la memoria, tal vez otro más, pero ha habido por lo menos dos bombardeos, ¿sí? Contra campamentos de grupos armados ilegales en donde han muerto menores de edad, ¿no? Ante el debate que se suscitó, el debate público que se suscitó al respecto, el ministro de Defensa, que ustedes pueden ver aquí a la derecha, salió a decir que estos chicos y chicas que habían muerto, que habían sido asesinados, no eran menores de edad, sino que eran máquinas de guerra. Es decir, mientras el partido de gobierno y una serie de sectores de derecha y conservadores están defendiendo la vida de los menores como el bien más preciado para oponerse al aborto, al mismo tiempo el gobierno colombiano está bombardeando campamentos en donde hay menores de edad y los deshumaniza diciéndoles que no son seres humanos, que no son menores, que son máquinas de guerra, ¿sí? Que son aparatos enseñados a matar. Es decir, como si ese futuro de adultos y adultas que podían encarnar estos menores ya hubiera quedado truncado, como si hubiera sido un futuro muerto, porque ya han sido convertidos en algo que no tenía salvación, en algo que no tenía rescate. Bueno, Cleverson pregunta aquí en el chat que si será que realmente es por eso, es por la cuestión de la protección del menor, pues solamente una excusa para efectivar el control del cuerpo de las mujeres. Bueno, pues justamente yo yo pienso lo siguiente, definitivamente estos discursos son movilizados para limitar la autonomía reproductiva de las mujeres, para limitar sus derechos a decidir cuándo tener hijos, con quién, si deciden tenerlos o no,
así como también para limitar los derechos de las personas LGBTIQ+. Definitivamente yo creo que sí se utilizan estos discursos, sí se movilizan de forma estratégica, clara, con esos propósitos, pero yo no creo que sea, que eso sea todo. No creo que la cuestión se agote allí, ¿no? Yo creo que muchas de las personas que se oponen al aborto y a los derechos de personas LGBTIQ+, puede que reconozcan esa instrumentalización, pero de alguna manera sí creen, están convencidas de que la vida de los menores o de que la vida del niño, ¿no? Está siendo protegida. La vida del infante está siendo protegida, el futuro del infante, ¿sí? Entonces yo creo que pues sí, a veces hay un uso cínico, si se quiere, de este tipo de discursos, pero yo creo que también parte del problema es que tenemos ese objeto doble, ¿no? Ese objeto doble que llamamos el niño, que como les decía, se puede asesinar al niño o se puede permitir que se ejerzan violencias contra el niño en el nombre del niño, en el nombre de la defensa del niño. Yo creo que en parte también tiene que ver como con este carácter dual de esa figura del niño. Y pues bueno, que esto es algo que ya es un punto que ya voy a desarrollar a continuación. Y bueno, pues digamos que los ejemplos abundan, ¿no? También hemos tenido noticia aquí en Colombia durante los últimos años de varios menores de edad, algunos bebés, otros niños y niñas de comunidades indígenas y afrocolombianas, pues que mueren por inanición, mueren porque no tienen alimento suficiente, mueren de enfermedades que pueden ser prevenibles, ¿no? Mueren por las razones por las cuales no mueren los niños y niñas blancos del país, por decirlo en términos un poco más concretos, ¿no? Eh, Son vidas de niños y niñas y niñas que vemos apagarse permanentemente, ¿sí? Y pues muchas veces estas muertes, digamos que generan cierta empatía por parte de la sociedad. Hay personas que se manifiestan en contra, hay personas que le exigen al gobierno que haga algo, por supuesto, para detener estas muertes, pero hay como un valor diferencial allí en la vida de estos menores, ¿no? Yo creo que en buena medida porque son menores racializados, son indígenas y afrocolombianos, ¿sí? Pero también creo que en parte es porque ese menor que se defiende no es exactamente estos menores que se enferman y que mueren. Y bueno, último ejemplo, ya para hacer esta conexión que les propongo. Y tiene que ver, o sea, repito, es que el menor de edad, el infante, es digamos que es una figura que se invoca permanentemente en la política. La política colombiana, y yo estoy seguro que también en la política de Brasil, lo he escuchado y en otros países. Pensemos también un poco en este rechazo que suscita muchas veces la violencia sexual contra menores de edad ejercida por un adulto, ¿sí? Por parte de violadores y las medidas que toman los estados muchas veces para manejar este tipo de violencias. En el caso de Colombia se aprobó hace poco, se aprobó, pero la Corte Constitucional rechazó esa ley, la consideró inconstitucional, pero el Congreso de la República aprobó la cadena perpetua para violadores de niños y niñas, ¿sí? Aquí la prisión de por vida en Colombia no existe, ¿no? Pues hay personas que mueren en la prisión porque las condenas que pagan son grandes, ¿sí? Pero no existe algo como la prisión perpetua, la cadena perpetua, ¿no? Pero el Congreso esta vez creó, digamos que esta figura de la cadena perpetua para poder meter a la cárcel a los violadores de niños y de niñas en el país, ¿no? Eh, Esto pues nuevamente invocando la protección del menor, ¿no? Pero en este caso digamos que la protección del menor como tal es algo que desde el menor o de los menores de carne y hueso, de los sujetos concretos, es algo que no tiene lugar, algo que no se realiza, algo que no es efectivo, pues porque este tipo de leyes son de carácter punitivo, es decir, actúan después de que las violencias han ocurrido
y se sabe que este tipo de violencias ejemplares en realidad no desestimulan su comisión por parte de otro tipo de individuos. Meter a la cárcel a alguien de por vida no va a hacer que otros violadores de menores dejen de violar menores, ¿no? Esto que podría ser abordado de otra manera a través de cátedras de educación sexual, pues que por ley existen en Colombia, pero pues como muchas cosas no se implementan o no se implementan adecuadamente. Las cátedras de educación sexual han tenido mucha resistencia aquí en el país, ¿sí? Por parte de los grupos de siempre, los sectores conservadores de siempre, ¿no? Pues que señalan que hablarles sobre sexualidad a los niños y a las niñas va a corromperlos, va a pervertirlos y de nuevo se invoca esta protección del menor para evitar que ese tipo de cosas ocurran. Pero pensemos que también es una cátedra, son cátedras en las cuales se les puede hablar a los menores sobre el sexo consentido, qué es lo que significa el consentimiento sexual, qué tipo de formas de placer eh, pueden ser seguras para ellos y para ellas, qué formas de placer pueden ser peligrosas, qué tipo de situaciones deben evitar, en qué momentos deben denunciar si algún tipo de violencia se está ocurriendo. O sea, cátedras en las cuales se les puede proveer a los y las menores de edad también de un lenguaje para nombrar las violencias y sabemos lo importante que significa, que es eso, ¿no? Poder nombrar esas violencias, ¿no? En todo caso, este tema de las violencias sexuales no se aborda, pues hay instituciones educativas que lo hacen, por supuesto, pero ha habido oposición de estos sectores conservadores a abordarlas porque, de nuevo, proteger a los menores, ¿no? No obstante, aquí lo que se promueve entonces es la cadena perpetua a violadores, que pues lo que decíamos no garantiza ningún tipo de protección a los menores. Entonces, aquí la pregunta que me parece que tenemos que hacernos es en dónde podemos localizar al niño, al infante, sea el nombre que sea, que buscan proteger estos discursos, ¿no? Si vemos que se lo invoca permanentemente, la protección de los menores, pero permanentemente mueren, asesinan, se bombardean, etcétera, etcétera, menores, ¿en dónde podemos localizar a ese niño? ¿Será simplemente una figura empleada de manera, no sé, clínica, tal vez por parte de estas personas con otros propósitos? Lo que les decía, yo creo que parcialmente, ahí sí, pues definitivamente es una figura que es muy útil, ¿no? A esta economía discursiva que busca también regular y limitar los cuerpos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+, ¿sí? Pero pues yo creo que aquí tenemos entonces parte del problema es este objeto desdoblado, ¿no? El niño como símbolo y el niño como el sujeto de carne y hueso, o como diría el Lieberman, el sujeto histórico, ¿sí? Yo pienso que en este caso, en el uso que se le da a en estos discursos al significante niño o niños, ¿no? En realidad con ellos se nombran dos cosas distintas. Por un lado, un símbolo, ¿no? Un símbolo conservador del orden sexual y de géneros, ¿no? Y por otro lado, a los sujetos de carne y hueso, a los niños y las niñas, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que es importante que nos preguntemos qué muestra y qué esconde esa figura del niño, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de poder, ¿no? Es decir, somos conscientes de la circulación de esta figura a través de estos discursos, somos conscientes de lo que muchas veces se logra con la invocación al niño, pero yo pienso que esta es una figura que no es tan simple como muchas veces creemos, que merece ser investigada y que es importante que tratemos de entender bien cuáles son los efectos de poder que tiene esta invocación a los niños, ¿no? O al niño, ¿no? Y pues con esto propondría pues, esta última pista o clave para pensar la sexualidad en el mundo contemporáneo, de las que hemos hablado estos días, que es tratar de entender esas figuras sentimentales de la política, ¿sí? Esas figuras que movilizan una serie de apegos, de emociones profundas en la gente,
de reacciones, de rabia, de indignación, etcétera, etcétera, y que aseguran la conservación del orden, ¿no? La conservación del orden social, económico, de género, de sexualidad, racial también, etcétera, 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 ¿no? Y que en este caso, pues, aseguran, como nos señala Lee Edelman, el futurismo reproductivo. Entonces, bueno, eh, no sé si tienen algún comentario. Me encantaría como que pudiéramos, pues, si leyeron el texto de Lee Edelman, no sé, escuchar un poco como sus apreciaciones antes de, no sé, cómo desarrollar algunos puntos que me parecen centrales de este texto. No sé si de pronto alguien quiere comentar algo o si tal vez, perdón, quieren mencionar alguna cuestión desde el contexto brasileño, ¿no? Sobre esta figura de los menores, la sexualidad y la política. Ok, Cleverson. Listo, no, pues ya, o sea, conversemos al respecto. O sea, igual pues, es como el pretexto un poco como para hablar sobre estas cuestiones, ¿no? Aquí, a ver, eh, el futuro es, ¿cuál fue la última pregunta? Eh, no, pues que incluso si querían comentar algo sobre, no sé, estos usos del niño, la niña, del menor de edad por parte en la política brasileña, donde ven ustedes esos cruces entre sexualidad y política, si querían comentar algo al respecto. En el momento que quieran hacerlo, pues por supuesto tienen la palabra. Eh, Les decía que el futuro, digamos que es, por un lado tenemos esta cuestión de pensar como estas figuras emocionales, afectivas que generan esos apegos tan profundos en las personas en la política, que digo yo, es como una pista también para pensar un poco esos cruces entre sexualidad y política en el mundo contemporáneo, porque muchas veces tenemos una aproximación un poco racionalista y liberal a la política y espacio liberal a la política. ¿En qué sentido? En que muchas veces tendemos a pensar todavía en ciertos análisis que hacemos que la política se rige es por una serie de sujetos racionales que toman decisiones racionales. Y aquí no se trata de decir entonces que los sujetos sean irracionales, ¿no? Sí, hay una racionalidad allí operando, por supuesto, pero también está como toda esta cuestión de las emociones que es tan central, ¿no? En la posibilidad de que un candidato o candidata logre la adhesión a su proyecto político y sea elegido o elegida como presidente, por ejemplo, ¿no? Aquí digamos que el lugar de las emociones es súper central y por eso insisto en que indaguemos estas figuras que generan como estos vínculos emocionales o estas dinámicas emocionales entre las personas, ¿no? Y también hay otra cuestión aquí como el caso del niño. Y hay otra cuestión aquí que me parece clave, pues como para que cerremos este mini curso, para que lo pensemos, y es la cuestión del futuro, ¿no? ¿Qué hacer con el futuro? ¿Cómo posicionarnos frente al futuro? Porque el futuro es otro elemento, lo señala Lee Edelman, está muy presente en la imaginación política, ¿no? Y no solo en la imaginación política de los gobernantes y de los partidos políticos, sino también de los movimientos sociales, podríamos decir. Con frecuencia vemos que movimientos de mujeres, movimiento LGBTIQ+, movimiento de personas afro, en fin, distintos movimientos de sectores sociales y grupos oprimidos, ¿no? Hace referencia constantemente al futuro para hablar sobre el tipo de nación que quieren construir, ¿sí? Y esta relación con el futuro, de nuevo, parecería una relación transparente, clara, ¿sí? Es el futuro que nos imaginamos y vamos a luchar o no por ese futuro o vamos a luchar por un futuro alternativo. Pero Edelman, que esto me parece como muy interesante el texto de él, complejiza esa relación con el futuro, de modo que la relación con el futuro, con esta figura del futuro en la imaginación política, es una relación más bien opaca. Cleverson señala aquí en el chat que, que en Brasil es exactamente igual.
poco como a lo que estaba mencionando del contexto colombiano, que ya se escuchan mucho esos discursos del tipo, pero la educación sexual va a enseñar a nuestros niños qué es el sexo, cómo hacer el sexo, sí, cómo tener sexo. Claramente no saben lo que realmente es la educación sexual y su importancia para la vida de todas las personas. El discurso de la doctrina es muy común también, y sí, así se escribe. Sí, sí, ciertamente, Cleverson. Y también aquí quisiera retomar algo, pues una idea que ya he mencionado un par de veces, pero que me parece que es importante retomarla, y es por qué se califica como sexual la educación sexual y las propuestas de educación sexual, pero por qué no se califica como sexual cuando los niños y las niñas, digamos que son expuestos a cuentos, canciones de cuna, historias, el mismo ejemplo de los papás, ¿no? Que encarnan, que representan la heterosexualidad. En fin, digamos que estamos hablando permanentemente sobre sexo y sobre sexualidad, y definitivamente se le está enseñando todo el tiempo a los niños y a las niñas cómo ser seres sexuales, ¿no? Más bien cómo ser seres heterosexuales, ¿no? Pero eso no califica como discurso sexual o como un contenido sexual, ¿no? En cambio, cuando se habla de educación sexual, sí se le está poniendo allí ese contenido sexual, ese carácter sexual, ¿no? Que me parece también importante que sigamos pensando cómo se traza esa frontera entre lo sexual y lo no sexual, pues porque no es una frontera natural, ¿no? Que es una de las cosas que nos viene a señalar con mucho acierto Jeffrey Wicks. Ok, bueno, entonces, la cuestión del futuro. El futuro, podríamos, siguiendo un poco como lo que nos propone Edelman en el texto, podríamos plantarnos frente al futuro y tomar dos alternativas. Eh, Tratar de realizar esa promesa de un futuro mejor, de una sociedad mejor, de una organización social más perfecta, ¿sí? O, que es la propuesta de Edelman, que es una propuesta provocadora, decidir, como parte de una política queer, nos dice él, decidir que el futuro se acaba ya, se acaba ahora. O sea, impedir que el futuro se realice, impedir que el futuro tenga lugar, ¿no? Y pues claramente no nos está incitando a que, no sé, comentamos algún tipo de acto terrorista ni nada de este tipo de cosas, ¿no? Repito, él, una de las cosas que hace es mostrarnos cómo esa relación con el futuro es una relación opaca, ¿no? Entonces, claramente aquí, bueno, retomo un par de argumentos de Edelman antes de señalar esto. Edelman, una de las cosas que plantea en su texto es que pareciera que cuando se invoca la protección de los menores y todos los valores sociales que están asociados a la protección de los menores, que pareciera que esa no es una declaración política, ¿no? Que pareciera ser una declaración en donde no están en juego distintas perspectivas sobre la sociedad, sobre la nación, que hablar sobre la protección de los menores es algo que genera un consenso automático entre las personas. Definitivamente, si uno preguntara, no creo que alguien vaya a levantar la mano a decir que está en contra del niño, en contra de la protección de los menores. Es justamente una figura, repito, con una carga emocional muy profunda, ¿no? Que tiene profundos efectos políticos, y esto es lo que va a explorar Edelman, uno de los aspectos que va a explorar Edelman en este texto, ¿no? Entonces, él parte de la figura de que, él parte de la premisa de que la figura del niño y la protección del niño no es una figura neutral, no es una figura apolítica, sino todo lo contrario, que la protección del niño le impone a la política unos límites, le da determinada forma a la política y al mismo tiempo ayuda a sustentar una visión de futuro que él denomina futurismo reproductivo. ¿Sí? ¿Qué es el futurismo reproductivo?
pues es básicamente la preservación, nos dice él, del privilegio absoluto de la heteronormatividad, ¿no? Es imaginarnos el futuro en términos de cómo reproducimos el orden social. Así pensemos, así tratemos de imaginarnos un futuro distinto, ¿sí? Esos futuros distintos siempre conservan algo del orden social, ¿sí? No estamos hablando de un futuro, a menos que estemos hablando de un futuro revolucionario, ¿no? En donde una violencia revolucionaria, digamos, que ponga patas arriba el orden social, la estructura social, el funcionamiento de la sociedad. Incluso, digamos que la imaginación revolucionaria suele ser también heteronormativa, ¿no? Esta forma como nos imaginamos el futuro, así sea un futuro distinto, sigue reproduciendo algo, va a señalar Edelman. Y una de las cosas que reproduce es el privilegio de la heteronormatividad. Entonces, y para ello se vale de esta figura del niño. Está sí, él va a llamar, va a hablar del niño figural, ¿no? El niño con mayúscula, con N mayúscula, para referirse pues, a lo que yo llamo el símbolo, ¿no? Este futurismo reproductivo, señala Edelman, hace que la política sea en sí misma conservadora, conservadora del orden, ¿no? De modo que Edelman formula una pregunta que es provocadora y el argumento de él es provocador y ¿será que podemos pensar una resistencia queer desde donde sea que definamos lo queer frente a este tipo de organización? Es decir, ¿será que podemos pensar una resistencia, una política queer que no levante la mano cuando alguien pregunte quién defiende el derecho del niño, la protección del niño, el bienestar máximo del niño y de su futuro? El niño, nos va a decir a Elman, opera como un beneficiario fantasmático de toda intervención política, ¿no? Nos dice él, incluso en las luchas más progresistas, más libertarias, como la despenalización del aborto, nos encontramos con que con frecuencia las mujeres que forman parte de estos movimientos hablan de la importancia de despenalizar el aborto, legitiman esa importancia en términos de poder tener hijos cuando así lo deseen, para que esos hijos o hijas que tengan sean hijos o hijas deseados y vivan en un mundo que los pueda recibir bien. Es decir, claro, digamos que se plantea como importante la autonomía reproductiva de las mujeres, pero al mismo tiempo está también el argumento de poder reproducir al niño en un mundo apropiado, en unas condiciones apropiadas, condiciones económicas, políticas, sociales apropiadas para el niño, ¿no? Eh, de modo que aquello que supuestamente pondría en jaque, o pues que según los discursos conservadores pone en jaque este ideal del niño, en realidad nos dice Edelman, está siendo reproducido también allí, ¿no? En las luchas por la despenalización del aborto, ¿no? El niño entonces es la imagen de un futuro, ¿no? Es la imagen de un futuro y pues como tenemos investidos en el niño tantos significados como frágil, como inherentemente bueno, como inocente, etcétera, 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 esta identificación del futuro con el niño hace, señala Edelman, que la futuridad sea, que el valor de la futuridad sea incuestionable, es decir, el futuro tiene valor en sí mismo, justamente por toda esta conexión que establecemos con el niño, ¿no? De modo que nos va a decir él, el niño es un depositario de identificaciones culturales sentimentales, independientemente del espectro político en el que nos ubiquemos, si somos de izquierda, de derecha, liberales, etcétera, 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 ¿no? El niño, una de las cosas, el niño como figura, una de las cosas que nos muestra es cuál es el telos del orden social, nos va a decir, o sea, forma parte de un discurso teleológico de las causas finales que nos dice para qué está hecho el futuro, en este caso, que es para proteger al niño, para hacerle un lugar al niño, para salvaguardar al niño, ¿no? Y este
este niño de este futurismo reproductivo, va a señalar Edelman, es diferente de los niños y niñas de carne y hueso, de estos niños y niñas que yo les comentaba hace un momento, que dejamos morir o que hacemos morir activamente en países como el mío, por ejemplo. De modo que, señala Edelman, esta figura del niño está tan conectada con el futuro, está tan profundamente arraigada en la imagen del futuro, que ya no podemos concebir, señala él, la política sin la fantasía del futuro y el futuro sin la figura del niño. Es como si fuera un sustrato de la política, o por lo menos de la política occidental, llamada occidental, en la actualidad, ¿sí? O más que un sustrato, tal vez un horizonte que define las luchas políticas de derecha, de izquierda, conservadoras, progresistas, etcétera, 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 ¿no? Y este niño, eh, planteada Hellman, es de alguna forma la encarnación de un ciudadano ideal imaginado, ¿no? Y ya vemos como la importancia de la imaginación como práctica, como trabajo cuando hablamos de la nación, ¿no? La nación como una comunidad política imaginada. Eh, este niño es la encarnación de un ciudadano ideal y al encarnar ese ciudadano ideal puede reclamar una serie de derechos y privilegios a costa de cualquier ciudadano real. Es lo que nos va a plantear el autor, ¿sí? Es decir, es como si el niño tuviera todos los derechos, potencialmente todos los derechos, incluso el niño con N mayúscula tuviera los derechos que no tienen los niños con N minúscula, pudiera reclamar para sí esos derechos de la nación, esos privilegios de la nación que nadie más puede acceder, que nadie más puede recoger todos, digamos que todos esos privilegios en sí mismos, ¿no? Y pues esto no solo, digamos que lo pone en una figura privilegiada, que puede tener lo que nadie más puede tener, sino que lo hace a costa de los derechos y las libertades de los demás. Es una figura, repito, que no es tan transparente como solemos pensar, es una figura más bien un poco opaca que es importante que pensemos, ¿no? Y pues los ejemplos concretos que nos da Edelman tienen que ver con la regulación de los contactos homoeróticos, de todo tipo de discurso o práctica que evoque las sexualidades queer, las sexualidades no heteronormativas, ¿no? En tanto que hay que proteger al niño con N mayúscula frente a la exposición de una sexualidad obscena, una sexualidad no reproductiva. eh, Nuestras sociedades movilizan una serie de dispositivos, una serie de mecanismos, ¿no? Que regulan eh, o que definen más bien regímenes de visibilidad de cierto tipo de sexualidades. De modo que una pareja de mujeres o una pareja de hombres, por ejemplo, se dé un beso en el espacio público, resulta tan escandaloso y resulta tan hiriente para las personas, justamente porque este niño, esta figura del niño en mayúscula, que ahí sí puede ser encarnado por los niños en minúscula, puede ser espectador, ¿no? De este tipo de sexualidades no reproductivas, de sexualidades consideradas desordenadas, lo cual corrompería, ¿no? El ideal mismo del niño, pues porque el niño, a ver, aunque el niño con N mayúscula y en singular, de alguna forma se le priva en esta imaginación política de la sexualidad, ¿sí? Se le priva del deseo, pues porque es un niño y por alguna razón insistimos en que los niños y las niñas no sienten deseo, ¿no? Eh, y de alguna forma se espera que ese niño siga siendo siempre un niño, es decir, siga encarnando siempre el futuro, la futuridad. Al mismo tiempo, ese niño siempre potencialmente va a ser un adulto. Y si va a ser potencialmente un adulto, pues tendría que ser un adulto heterosexual. Pese a que, repito, la imaginación política lo va a congelar, ¿no? Va a congelar como el desarrollo de este niño imaginado, esta figura del niño, ¿no? Para siempre representar la inocencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se trata
de que este niño, imaginado de esta figura del niño, que es, repito, trabaja de forma imbricada en clave, en llave, con este futurismo reproductivo, eh, regula y limita en buena medida el comportamiento de los adultos, ¿no? El comportamiento sexual de los adultos, más si ese comportamiento sexual no se ajusta a la heteronormatividad, ¿no? Mm, bueno, entonces digamos que a partir de una serie de demostraciones psicoanalíticas, pues que no voy a retomar aquí, pues, porque además no soy una persona versada en psicoanálisis como para hacerlo, ¿no? Edelman nos va a mostrar que una política queer, es decir, ojo, no se trata de una política agenciada por personas LGBTIQ+, ¿sí? Porque como hemos señalado, la homosexualidad o ciertas formas de homosexualidad o ciertas sexualidades abyectas siempre pueden ser el sostén también de la heteronormatividad, que era algo que abordábamos en el caso del homonacionalismo, ¿no? A partir de los planteamientos de Hasbir Puar. Entonces, no se trata de una política de individuos LGBT y más, sé que es porque esa siempre puede ser una política conservadora, siempre puede ser una política heteronormativa. Edelman se pregunta cuál sería la queerness, cuál sería la queeridad o la queercidad, ¿sí? De las sexualidades queer que de manera definitiva le haría frente a ese futurismo reproductivo, ¿sí? Es decir, ¿será que podemos pensar que en las sexualidades queer, en las sexualidades abyectas, existe algo, un elemento que nos permita resistir la reproducción de este futurismo reproductivo, valga la redundancia, la reproducción en la imaginación política del niño, esta reproducción de un futuro siempre heteronormativo, en donde la heteronormatividad siempre tenga el privilegio? Y Edelman va a encontrar que sí, que en sí mismo lo queer, lo queer pensándolo, eh, pensando más bien como esas, más bien la queeridad o la queerness, pensando como ese elemento que no se, de las sexualidades queer y de los sujetos queer, que no se deja reducir a la homonormatividad, ¿sí? Puede ayudarnos a pensar una forma distinta de hacerle frente al futurismo reproductivo. El problema es, señala Elman, que como el futurismo reproductivo está tan arraigado en la política, prácticamente aquello que tendríamos que pensar no es una forma distinta de hacer política, sino tendríamos que pensar en el otro de la política, ¿sí? De nuevo, si la política occidental o es política occidentalizada está siendo formada desde hace mucho tiempo de forma tan permanente y tan poderosa por un horizonte, el horizonte del futurismo reproductivo, en donde la figura del niño cobra mucha relevancia, ¿sí? En donde, para decirlo de otra forma, prácticamente toda forma de política es ya heterosexual, es ya heteronormativa, perdón, o va a ser heteronormativa. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos situarnos para evitar la reproducción de ese tipo de política, de política heteronormativa, ¿no? Eh, pues Edelman, digamos que encuentra que, o lo que propone, es que justamente lo que tendríamos que hacer es no política, o sea, tratar de situarnos en ese otro lado de la política. ¿Cuál es ese otro lado de la política? Es el lado en donde no se defiende al niño, es el lado en donde no se defiende el futuro, ¿sí? Es un lado impensable, nos dice, pero las sexualidades queer, no esencialmente, por supuesto, sino las sexualidades queer en tanto han sido constituidas como el otro objeto, como el afuera constitutivo de la heteronormatividad, como aquello que la heteronormatividad necesita para poder erigirse como norma,
pero que al mismo tiempo rechaza permanentemente y que amenaza también a la heteronormatividad, ¿no? Eh, digamos que en esa relación, en esa posición, sobre todo en la forma como las sexualidades queer figuran en la disolución social, no porque dice Edman realmente impliquen la disolución social, pero en la medida en que las sexualidades queer son figuradas, ¿sí? Potencialmente como como prácticas de disolución del orden social, como prácticas que atentan contra el futuro, como prácticas que atentan contra la figura del niño y la inocencia del niño que debe ser protegida, etcétera, etcétera. Las sexualidades queer nos pueden brindar una posibilidad para posicionarnos frente a ese futurismo reproductivo y para pensar ese elemento impensable, ese lugar impensable, perdón, en donde no se haría política, en donde no se defendería al niño, poner en mayúscula, y en donde no se defendería el futuro, ¿no? Es por eso que Edelman plantea una suerte de práctica, una suerte de estrategia, de pensar como una suerte de movilización queer que, pues, que acabe con el futuro, ¿no? Que decida, que defienda que el futuro se acaba ahora, porque el futuro siempre va a ser la reproducción del orden social, porque el futuro, aunque cambie, siempre va a reproducir parte del pasado, porque el futuro va a ser la repetición de lo mismo permanentemente, así haya cosas que cambien. Entonces, nuestra alternativa, básicamente, es pensar en un no futuro, en que el futuro no aparezca ante nosotros y nosotras y nosotros como una promesa que puede ser realizada, porque es justamente en esta imagen de ese futurismo reproductivo que terminamos subyugados, nos dice Edelman, ¿no? Este es un mecanismo muy potente a partir del cual somos subyugados, subyugadas, somos subordinadas, ¿no? Y pues tendríamos que empezar a pensar de qué forma podemos cortar con eso, ¿no? Claramente, esto, pues como muchos de los planteamientos queer, que son muy potentes en términos de la crítica al orden social y que en términos de propuesta política, pues a veces son un poco parte del problema que tienen, me parece a mí, es que son difíciles de imaginar, ¿no? Pues porque no se trata de una receta, ¿sí? Porque justamente estamos pensando en la apertura de la sociedad, no en una sociedad fija, no en una sociedad cerrada, no en una sociedad con las identidades plenamente constituidas, ¿no? Estamos pensando en justamente algo que estremezca al orden social, algo que estremezca la heteronormatividad. Y si algo puede estremecer, puede hacer temblar, digamos que sus fundamentos, ¿no? Es no la clausura, que eso es a lo que le apuesta también el futurismo reproductivo, a imaginarse una sociedad ya claramente definida, cerrada, suturada, con sus sujetos plenamente constituidos, sino pensar en términos de la apertura, ¿no? De la inestabilidad, ¿no? Digamos que jugar un poco con ese talón de Aquiles, por así decirlo, de la heteronormatividad, ¿no? Esa inestabilidad constitutiva de la heteronormatividad de la que tanto nos habla Judith Butler. Entonces, repito, no se trata de una fórmula, no se trata de unas instrucciones, sobre todo porque, digamos que pues un gesto que uno encuentra comúnmente en la teoría queer está inspirado un poco en esto que señaló Michel Foucault en algún momento, y es dejar de pensar en la figura del teórico o del intelectual como un legislador, ¿no? El que dice cómo hay que luchar, de qué forma hay que hacerlo, el que da las órdenes, ¿no? Eh, digamos que estos planteamientos, un poco como de la teoría queer, para pensar un poco formas de resistencia, nos tratan es de empujar un poco la imaginación para que pensemos formas distintas de actuar, formas distintas de hacer las cosas que no reproduzcan la heteronorma y sobre todo cuestionar también esos gestos nuestros que muchas veces reproducen la norma heterosexual de heteronormatividad, así nos estemos oponiendo a ella.
pues porque estamos constituidos también por parte de la norma heterosexual. Entonces, digamos que es esperable que como sujetos de esta sociedad, como sujetos de la sexualidad, una sexualidad heteronormada, así seamos queer cuando lo somos, ¿no? También estamos reproduciendo esa normatividad, ¿no? Entonces, es un poco como una incitación pues provocadora, ¿sí? Porque es decirle no al futuro, es decirle no al niño, es decirle no a una serie de figuras con las cuales estamos profundamente comprometidos y comprometidas emocionalmente y que son centrales para la política, ¿no? Pero bueno, no sé si, si este punto que estoy señalando como sea claro, si tengan algún comentario, algo que quieran mencionar al respecto. Ok, gracias, Cleverson. Pues digamos que de nuevo, como siempre, pues como así estas sesiones, no se trata, repito, de agotar temas, de hacer una presentación exhaustiva, ¿no? Sino tratar de imaginarnos formas distintas de hacer las cosas, formas distintas de resistir. En este caso, Edelman nos va a proponer, bueno, pensemos unas formas de resistir que no sean políticas, lo cual parece un contrasentido, que no sean políticas en tanto que la política está, digamos que preñada completamente por esta imagen del futurismo reproductivo, ¿no? O sea, porque siempre que estamos pensando en política, estamos pensando en un proyecto futuro de orden social que necesariamente está reproduciendo parte del orden social presente y parte del orden social pasado, ¿no? Yo encuentro allí, y bueno, pues ya para ir cerrando un poco esto, yo encuentro allí, pues digamos que la teoría queer anglosajona, pues digamos que en este mini curso traté de dialogar con otros autores y autoras latinoamericanos también, por ejemplo Leticia Sapsa y entre otros, ¿no? No solo con la teoría queer anglosajona. La teoría queer anglosajona, digamos que yo creo que tiene elementos muy potentes, ¿no? Creo, sin embargo, que, como han señalado muchas personas, es una teoría también pensada para ciertos contextos, ¿no? No es mi interés, digamos, que transponer aquí para un contexto distinto, el sur global, América Latina, eh, no sé, teorías pensadas para el norte global o que solo pueden funcionar en el norte global, sino pues pensar como qué diálogos podemos establecer con ellos. Por eso también retomo toda esta cuestión del niño y del futuro, pues porque claramente es un elemento central en la política, en las políticas sexuales también en América Latina, ¿no? Cómo nos lo ha dejado ver, cómo nos lo ha dejado ver todos estos activismos en contra de la ideología de género, ¿no? Pues que en países como Perú tenían este nombre de con mis hijos no te metas, ¿no? En donde de nuevo esta figura de la infancia insiste. Entonces, pues bueno, ya, o sea, repito, esto no se trata de dar recetas, no se trata de decir qué es lo que tenemos que hacer, se trata de tratar de imaginarnos formas de ser distintas y prácticas cotidianas distintas que pongan en jaque estas, pues la heteronormatividad, sabiendo que la heteronormatividad no solo es sexual, sino también es racial, ¿no? Y de clase. Bueno, pues estimados, estimadas, estimadas, yo creo que eso sería entonces todo por, pues, por hoy y por esta ocasión.